área de microbiología. ¿Podemos acreditarnos en ISO 15189 en microbiología? Vamos a verlo más adelante, casi al final, ¿no? Empecemos con un conflicto cognitivo del área de microbiología. Es un niño de 6 años, no tiene antecedentes personales de interés, excepto que había viajado a México junto a sus padres, había sido llevado a su pediatra porque estaba presentando cuadros de diarrea, 7 días de evolución, no tenía fiebres, no tenía vómitos, pero sí tenía pérdida de apetito, distensión abdominal y flatulencia. En cuanto a sus heces, tenían una consistencia pastosa, pero inicialmente habían sido acuosas. A la exploración, el paciente presentaba buen aspecto general, estaba normohidratado, normocolareado, tan solo se encontró un aumento de sus ruidos aéreos intestinales, sin algún otro signo de interés. La madre relataba que la defecación sucedía preferentemente después de las comidas y que en ocasiones se acompañaba de náuseas, ¿no? Y que también algún niño del colegio había sufrido molestias gastrointestinales similares en las últimas semanas. Entonces se recogieron muestras de heces que fueron remitidas al laboratorio de microbiología para realizar un estudio bacteriológico, virológico y ambos resultaron negativos. Y también parasitológico. ¿Qué parásito podría estar implicado en este cuadro clínico? Y pueden ir comentando si gustan también em, prender sus audios. ¿Cuál es el logro de la sesión? Que al finalizar la sesión el estudiante sea capaz de describir de manera general la automatización y el aseguramiento de la calidad en microbiología. El temario de esta noche vamos a ver una introducción, la automatización, normas internacionales y nacionales, recomendaciones para la estandarización, control de calidad, aseguramiento, gestión, fase preanalítica, que es aquí donde inicia la calidad en las diferentes áreas del laboratorio, ¿no? Transporte de muestra, recepción, manipulación. ¿Qué nos dice la ISO 15189 sobre esta fase? Y la fase analítica, ¿no? También vamos a mirar algunos aspectos relevantes sobre la ISO 15189 que se pueden aplicar en microbiología y lo que está en boga actualmente, ¿no? La verificación de métodos. Vamos a ver una pincelada de la verificación de métodos. ¿Cómo sería esta verificación de métodos en microbiología? Porque siempre hablan verificación de métodos de bioquímica, hematología, inmunoquímica y en micro. ¿Se puede hacer verificación de métodos? Sí, sí se puede. Lo vamos a ver más adelante. En metagenómica, ¿se puede acreditar un laboratorio de metagenómica? ¿Se puede acreditar un laboratorio de biología molecular? ¿Habrá algún laboratorio de biología molecular acreditado en el Perú? La fase postanalítica, el control de calidad externo y a grosso modo la acreditación. ¿Qué es la acreditación? Tenemos aquí un esquema que es paciente, no, muestra. Esa muestra del paciente le podemos hacer exámenes microbiológicos con diferentes técnicas que hay a nivel de laboratorio. Podemos emitir un resultado preliminar en el área de microbiología, por ejemplo, un examen completo de orina, sería un preliminar, ¿no? Del urocultivo y ya el resultado final del urocultivo, incluyendo el antibiograma. Como también tenemos para lo que son las infecciones, todo el examen físico, la examinación al paciente, un diagnóstico presuntivo, ya con el resultado final que va a tener el clínico. Por ejemplo, si está sospechando de una infección urinaria, le mandan un urocultivo, se le da el preliminar, que sería el examen completo de orina, ya el médico ve mayor a 100 leucocitos por campo, ya sospecha de una infección, ¿no? Entonces le puede dar un tratamiento empírico, que una vez que sale el resultado del urocultivo, va a contrastar y va a decir, mi tratamiento sube, no, tengo que cambiar porque tiene resistencia. Y le puede cambiar el tratamiento o confirmar su tratamiento. Actualmente tenemos a nivel de enfermedades infecciosas para lo que es el diagnóstico, técnicas modernas, ¿no?
Hablamos de microarrays antigénicos, síntesis de antígenos, secuenciamiento de DNA microarrays, espectrofotometría de masa, microscopía electrónica, citometría de flujo, biología molecular, todo lo que es la detección a nivel molecular. Aquí vemos también un flujo, cómo es a nivel de laboratorio de microbiología. Recordemos lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Susceptibilidad antimicrobiana, los cultivos, biología molecular, monitorear carga viral, el dosaje de drogas, ¿no? El diagnóstico directo, microscopía, cultivos, biología molecular, detección antigénica, citometrías de flujo, una identificación preliminar, espectrofotometría de masa, secuenciamiento, tener un banco de datos. ¿Y qué es lo que está actualmente en boga mm, a nivel de la automatización? A nivel de la automatización ya solamente no es automatizar bioquímica inmuno o bioquímica inmunohemato o bioquímica inmunohemostasia o bioquímica inmunohemostasia más coagulación, o sea, todo junto, ¿no? Las cuatro áreas juntos, sino también todo ello más microbiología. Existen módulos totalmente completos que te automatizan todo el laboratorio. O sea, prácticamente 5 áreas. Este es un modelo totalmente automatizado. Te automatizan la siembra, la parte del antibiograma, todo totalmente automatizado, microbiología. Bueno, obviamente la parte que hasta el momento que no se ha podido automatizar es la toma de muestra, ¿no? Imagínense que un robot esté tomando la muestra. Por ahí que algunos quizás sí, otros no. Por ejemplo, yo no me veo que me estén funcionando un robot, ¿no? Quizá esto más adelante cambie un poco la forma de ver, pero por el momento eh, la parte totalmente automatizada está en analítica. Han logrado automatizar varios aspectos de la preanalítica, así como por ejemplo hay módulos que te hacen ¿no? El alicuotado de los tubos, el centrifugado, la congelación, el celotecado, y que te integran todo al mismo tiempo, todas las áreas analíticas, ¿no? Y todo es en banda como pueden visualizar. Vamos a ver entonces el video para que se den una idea de cómo ha avanzado la automatización y cómo es una realidad para el área de microbiología. Un momento, voy a cambiar la pantalla para que puedan ver esto, por favor. Bien, entonces vamos a ver el video. Este es el equipo de BD Kiestra, no solamente hay en BD, pero este es un modelo que les comparto.
De ahí vamos a ver otro que también es totalmente automatizado. Se reduce lo que es costo operativo. Se puede hacer el incremento de la polea y vemos cómo son las simples, son base unas perlas. Estandariza el proceso. Ahí está, por ejemplo, ¿no? La parte donde se carga, la parte finalizada, los diferentes tubos que se pueden usar. No está estandarizada para los tubos BD. Procesamiento de muestras líquidas, por ejemplo, ¿no? Hay un modelo de cómo se toma la muestra. Una vez que han tomado la muestra, inocula, guarda el papel, es un medio de transporte. Ahí pueden ver las placas Petri, los diferentes medios de cultivo. Ven cómo está todo totalmente automatizado. Pasando rumbo. Está estandarizado en la alícuota para poder inocular. Lo dispensan en la placa Petri para el medio cultivo. Ayuda también a prevenir falsos negativos. En porcelana también totalmente estandarizada. Pierden las placas para prevenir que no se vayan a contaminar, como se está descentrado.
Van a ver ahora el otro video. Este es de Impeco. Vamos a verlo desde por acá. El usuario, como pueden ver, para lo que es la centrifugación, la parte donde va a destapar, la libertad, para hematología aquí. Tiene su análisis de todas alergias. Su usuario también donde va a tapar. Como pueden ver, es un solo paso, ¿no? Que conecta varias especialidades. Como han podido ver actualmente, la automatización ha avanzado bastante hasta el punto que te puede conectar todas las áreas. No solamente es hematología, bioquímica, inmuno, sino también te automatiza lo que es microbiología. Entonces les pregunto, ¿saben cómo garantizar la confiabilidad y la utilidad de los resultados microbiológicos que emiten en el laboratorio clínico? Pueden ahí colocar sus comentarios, qué es lo que opinan, qué es lo que conocen sobre ello. Les comento que tenemos ¿no? Normativas internacionales, organismos internacionales, como por ejemplo la ISO, ¿no? Organismo Internacional para la Estandarización. Tenemos a la CQC, bueno, actualmente ya se llama SEDMEDLAB, que es la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Tenemos al CAP, que es el Colegio Americano de Médicos Patólogos. Tenemos a la CLSI, que van a brindar ciertos lineamientos para poder garantizar la calidad a nivel de laboratorios clínicos. Vamos a ver entonces sobre el CAP. CAP es, está desde 1946, son considerados como líderes de garantía de calidad de laboratorio. Tienen su checklist, como pueden ver aquí, ¿no? Han elaborado sus listas de verificación. Cuando ellos realizan inspecciones, el equipo inspector proporcionan de estas listas de verificación. Tenemos, por ejemplo, la Gen 40935 del CAP, que no solo es sobre la lectura del pedido de pruebas, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener un readback en qué consiste, que por ejemplo tenemos una muestra que nos llegó al área de microbiología para una reacción inflamatoria. Pero resulta que ahora el doctor quiere que le agreguemos un coprocultivo. Ahí nos llaman para coprocultivo. Tendríamos que preguntar, doctor, ¿no? Lo que han escuchado, ¿no? Doctor, me ha pedido que le agregue a partir de tal muestra coprocultivo. Sí, ya. Entonces están corroborando que sí le ha pedido, ¿no? O les puede llegar un examen completo de orina, lo procesan, pero ahora el doctor quiere un monocultivo y le están agregando. Claro que ello va a estar también en función a las condiciones preanalíticas, ¿no? Si procede o no procede, acorde a la estabilidad de las muestras. Tenemos la Gen 40491, etiquetado primario del contenedor de muestras, que al menos debe tener dos mm, identificadores del paciente, ¿no? Puede ser nombre y apellidos, puede ser historia clínica, DNI, un código asignado. Tenemos la Gen 40460, que nos habla sobre suministros de colección de muestras. En la versión del 2014 de la ISO 15189,
En el requisito 5 nos hablaba sobre la información para pacientes y usuarios, sobre el formulario de solicitud, la toma y manipulación de la muestra, el reporte de la muestra, la recepción de muestra, manejo preanálisis, preparación y almacenamiento. Actualmente, la ISO 15189 ya no se encuentra en la versión 2014, sino en su cuarta edición, en la del 2022, donde en esta nueva versión, en esta cuarta edición, ha tenido varios cambios, ¿no? Antes tenía menos requisitos, ahora tiene más requisitos. Antes, por ejemplo, este requisito de la parte preanalítica se encontraba en el 5, ahora se encuentra en el 7. En el 7.1, 7.2, hablamos toda la parte preanalítica a nivel de laboratorio clínico en las diferentes áreas. Tenemos la CQC, Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, como les comentaba, actualmente se llama SETMEDLab, una fusión, se unió. Ellos suelen publicar documentos de comisión, de consenso. Tenemos aquí este artículo sobre gestión de los procesos preanalíticos en los laboratorios clínicos, según los requisitos de la norma UNE en ISO 15189-2013, ¿no? Recuerden que mm, en cuanto a la ISO 15189, cada 5 años hacen sus revisiones y determinan si la norma va a continuar vigente tal cual o si necesita sacar alguna edición adicional y tienen que hacer algunas modificaciones, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en el 2022. Y ya cada organismo acreditador de cada país saca su versión bajo su idioma, ¿no? Bajo su traducción de su idioma de su país. Por ejemplo, en España, el organismo acreditador es ENAC. Y en Perú viene a ser INACAT. Podemos ver que dentro de este artículo nos va a hablar qué documentos deberíamos de tener en el proceso preanalítico. Entonces, en microbiología también aplica esto. Tengo mi laboratorio de microbiología, entonces tengo que tener mi cartera de servicios. ¿Qué pruebas de microbiología voy a ofertar? Mi formulario de petición, ¿no? El paciente debe tener acceso a la preparación para las diferentes pruebas a nivel de microbiología. Tiene que firmar el consentimiento informado. Recuerden que en Perú hay una ley de protección de datos, así que ello también implica. El personal extractor deja realizar la flebotomía, ¿no? Debe tener acceso al manual de toma de muestras microbiológicas. Si va a hacer un raspado de uña, por ejemplo, también debería de estar contemplado. Instructivos, pueden tener instructivos, por ejemplo, para la preparación de medios ejecutivos, en caso los preparan y no usan medios comerciales. Las condiciones de identificación, las condiciones de preparación para lo que es el transporte, lo que es personal receptor, criterio de aceptación y rechazo, situaciones especiales, documentos de los procesos preanalíticos, registro de los procesos preanalíticos, por ejemplo, en petición, petición analítica, en extracción, personal extractor, fecha y hora de incidencias, en lo que es transporte, personal responsable, tiempo transcurrido, la temperatura, lo que es recepción de muestras, ¿no? Personal también responsable, fecha y hora, algún rechazo, almacenamiento, alguna ampliación. Tenemos normativas internacionales y nacionales. Y ahí es importante, por ejemplo, también recordar dentro de nuestras normativas internacionales a la JCI, la Joint Commission International. En Perú hay algunas clínicas que están acreditadas con la JCI. Ahí tal vez alguno de los presentes si recuerda cuál o alguna clínica que crean ustedes que está acreditada.
pueden comentar por el chat o prender sus audios. Entonces, por ejemplo, la JCI también tiene sus lineamientos, tiene sus políticas, ¿no? A nivel de preexamen, a nivel de examen y a nivel de posexamen. Tenemos a la OSHA, pero que está ligado más a temas de bioseguridad y la CLSI. Mientras que la ISO 15189 nos da un montón de deberes que nosotros debemos de cumplir como laboratorios, ¿no? Y ahí entra a tallar dos términos muy importantes, certificación y acreditación. ¿Qué quiere decir? Que un laboratorio de microbiología esté acreditado, que va a garantizar su competencia técnica. Eso quiere decir que ese laboratorio, por ejemplo, de microbiología, que va a garantizar su competencia técnica, va a tener que cumplir los diferentes debes de la ISO 15189. Sin embargo, la ISO 15189 no te dice el cómo. Y ese cómo suele decírtelo, por ejemplo, la CLSI. El detalle con la CLSI es que cada uno de estas guías de la CLSI tiene un costo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera acceder, actualmente la GP41 pasó a hacer la Pre-02, se ha actualizado la guía de la CLSI. Entonces, si quisiéramos saber sobre la colección de especímenes de sangre venosa para diagnóstico según la CLSI, tendríamos que pagar un precio para obtener esas guías. Tenemos la GP42, procedimientos y dispositivos para la colección de muestras de sangre capilar, la GP48, elementos de un programa, por ejemplo, de entrenamiento para lo que es flebotomía. Tenemos los requisitos de la ISO 20658-2017. La ISO 20658 no es una norma con la cual nos vayamos a acreditar. No, no te vas a acreditar con la 2658. Sin embargo, es una norma en la cual te va a aterrizar toda la parte preanalítica. Entonces, es una norma de consulta que se puede usar para poder cumplir con la ISO 15189 en el aspecto de preanalítica, con el requisito 7.2. Aquí vemos pacientes, ¿no? Entonces, el paciente se acerca al médico, el médico va a realizarle la inspección, ¿no? Va a hacer su anamnesis y su exploración física, dependiendo de lo que esté sospechando. Y va a emitir una orden de laboratorio para el área de microbiología. Entonces nos va a llegar un formulario de solicitud, se va a dar la parte de generación de solicitud de toma de muestra microbiológica, en la cual el laboratorio va a tener que proporcionar las instrucciones a los pacientes sobre las pruebas microbiológicas. Luego tenemos la información para pacientes y usuarios del servicio, la identificación del paciente, la preparación para la toma de muestras, lo que es bioseguridad, la toma de muestras, la identificación de las muestras, preparación para el transporte, integridad de la muestra y estabilidad, transporte de la muestra, lo que es la recepción de la muestra y evaluación, y lo que es el almacenamiento de las muestras antes del análisis. Tenemos la parte de la infraestructura y condiciones ambientales, como su proceso, equipos y suministros, personal. Entonces también es importante que nosotros podamos dar seguimiento a cada uno de estos subprocesos, como por ejemplo la satisfacción del cliente. Podemos usar las encuestas de NPS, identificación y control de no conformidades, tener indicadores de desempeño a nivel preanalítico, analítico, posanalítico, documentos y registros. A nivel de personal, mi personal es autorizado, tiene su inducción, tiene su evaluación de competencias, tiene su evaluación de desempeño.
En normativas nacionales, por ejemplo, tenemos a la Superintendencia Nacional de Salud, a su salud, que suele realizar visitas inominadas y visitas también programadas, ¿no? En las visitas vamos a tener desde visitas a nivel que van a revisar la segregación adecuada de los residuos, van a cuidar bastante el tema de bioseguridad, va a depender también del personal auditor, ¿no? Así también como va a velar de que cumplan con la 072, por ejemplo, a nivel de infraestructura, si tienen zócalo, contrazócalo. Tenemos también a INACAL, que es el Instituto Nacional de Calidad. Actualmente tenemos varios laboratorios acreditados, algunos por acreditar. Por ejemplo, ahora estoy asesorando un laboratorio de metagenómica que se va a acreditar en 15289. Entonces, recordemos, ¿no? Que era que un laboratorio esté acreditado, que va a asegurar que su competencia técnica, ¿no? Entonces, actualmente tenemos laboratorios que están acreditados con la ISO 15189 por el organismo de INACAL, así como también tenemos por otros organismos, por ejemplo, Unilabs está con ENAC, está acreditado sí, pero no con INACAL, sino con ENAC de España. Tenemos a Cilia, que actualmente ya no está acreditado con INACAL, sino está acreditado con EMA de México. Entonces, pero el primer laboratorio que, bueno, que se acreditó con EMA en Perú fue en MEDLAB, luego a UNA con INACAL, y luego SINLAB con INACAL, bueno, actualmente ya no está con INACAL, está con EMA. En biología molecular tenemos al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Al INS. El ROE actualmente es el que tiene el mayor alcance, la mayor cantidad de análitos acreditados por INACAL. Precisa también tiene varios análitos acreditados por INACAL, inmunología, bioquímica, hematología, AngloLab, que también tiene análitos acreditados, como por ejemplo en la parte de bioquímica, ¿no? Que se acreditó en el 2023. Si se dan cuenta, los primeros que hemos visto son a nivel de Lima, ya sea descentralizado. Actualmente, por ejemplo, tenemos a Labs, Trujillo, que se acreditó en hematología, biología, inmunología y microbiología. Tenemos a Chiclayo, que se acredita en glucosa. Tenemos a Repromedic, que tuve la oportunidad de poderlos asesorar y se llegaron a acreditar con la 15189. Y actualmente también estoy ayudando a otro laboratorio en la parte metagenómica. En Repromedic se acreditó por biología molecular. Tenemos a Multilab con la ISO 15189, que también se ha acreditado, ¿no? Actualmente, por ejemplo, lo último que se ha acreditado es el laboratorio de la Clínica Internacional. Recomendaciones para la estandarización. Tenemos posibles barreras y desafíos. Un punto de quiebre es la resistencia al cambio. Y es que con la acreditación en ISO 15189, dependiendo del nivel que estén aplicando en su laboratorio, y la gran mayoría de laboratorios, la realidad es que en calidad conocen las partes básicas y no aplican mucho de calidad. Entonces, cambiar a una ISO 15189 es un giro para muchos de 360 grados y más para gente antigua que de pronto no está acostumbrada a llenar registros,
no está acostumbrada tal vez a reportar las no conformidades y de un momento a otro lo tiene que hacer. Sin embargo, este aspecto también se puede superar concientizando al personal, formándolos y sobre todo no llenándose de documentos, solamente haciendo la cantidad mínima, la cantidad necesaria, ¿no? Y no demasiados documentos que a veces tiende a que sea muy tedioso para el personal y esa resistencia pueda ser mayor. Marco de trabajo para una implementación exitosa, conocer su flujo, importantísimo. Además de conocer su flujo de trabajo, también deben de contar con su mapa de procesos, su control de calidad externo. La educación del personal es fundamental, lo que se le la certificación del personal involucrado. Y aquí es importante que recordemos que es control de calidad, aseguramiento y que gestión, porque van a escuchar bastante estos tres términos, van a escuchar aseguramiento, de gestión de calidad. Pero ¿qué debo de hacer yo en mi laboratorio? ¿Debo hacer control de calidad? ¿Debo hacer aseguramiento? ¿Debo de hacer gestión de calidad? En cuanto a orientación, control de calidad está orientado a la producción. En cuanto a aseguramiento de la calidad, también está orientada a producción, pero la gestión de calidad está orientada a los usuarios. En cuanto a personal, control de calidad, aseguramiento del operador, pero gestión de calidad, todos. En ¿Cómo se va a actuar en control de calidad? Porque se ha detectado algún error, pero en gestión hay algún objetivo, hay alguna estrategia. ¿A qué se aplica el control de calidad o al producto? Aseguramiento de procesos productivos, pero gestión de calidad de los procesos. ¿Por qué se actúa? ¿Para qué se actúa? ¿Para qué se actúa? Para controlar el error en el control de calidad en el aseguramiento, para modificar un procedimiento y en gestión de calidad, porque tú buscas eliminar la causa raíz. En control de calidad y aseguramiento, la actitud suele ser reactiva. En la gestión de calidad se necesita una actitud proactiva. En la participación, control de calidad no se espera, en aseguramiento no es imprescindible, pero en gestión de calidad sí es necesario que todos puedan participar. Lo que es materialización, control de calidad, es la inspección, en el aseguramiento, el manual de calidad y en gestión, el sistema de gestión. En cuanto a herramientas, es un control estadístico de procesos. Aseguramiento le ISO 9001, ISO 15189 y en gestión le ISO 9001 y le ISO 15189. En la fase preanalítica tenemos actividades previas a la toma de muestra, por ejemplo, como el llenado en formato de solicitud en papel o electrónico, la preparación del paciente, el tipo y la cantidad de muestra primaria, la hora especial de la toma de muestra. Esto también va a depender cuando sea necesario, ¿no? Y alguna información relevante, por ejemplo, raspado de uñas, ¿no? ¿Cuál de todas las uñas fue? El raspado donde fue en mano, fue pie. Es importante reconocer la zona. En proceso de generación de solicitud de análisis, que nos dice la ISO 15189, que se debe revisar el formulario de solicitud que se ha recibido. Se debe verificar la integridad de la información y es importante que si hay alguna omisión, que se ha omitido omisión de información, se corrija. Entonces la toma de muestra. En microbiología, por ejemplo, tenemos parásito por tres métodos y parásito seriado por tres muestras. Entonces es importante que se diferencie y también se pueda capacitar en el personal en los diferentes términos que podemos tener, que incluso el personal conozca los sinónimos de los diferentes términos a nivel de laboratorio, porque ante el desconocimiento de las terminologías, sobre todo en admisión, puede suceder que haya un error a nivel preanalítico. Mientras que en parásito por tres métodos, tú necesitas una muestra que le vas a hacer tres métodos diferentes, ¿no? Flotación, concentración, por ejemplo. Y en parásito sería por tres muestras, tú necesitas tres muestras diferentes en días diferentes. En formato de solicitud,
Debe contar con la identificación del paciente, género, fecha de nacimiento, algún identificador único, el prestador de la atención médica, el tipo de muestra, el análisis solicitado, la información clínicamente relevante del paciente. Es importante también. Formulario en que fecha en que se ha completado este formulario, la identidad de la persona que está tomando la muestra, la fecha y hora de recepción. ¿Qué pasa si tenemos solicitudes verbales? Y esto sobre todo suele pasar en hospitalización, unidades de emergencia. Dentro de su procedimiento tienen que detallar que, que posteriormente se va a confirmar mediante un formulario. Formulario puede ser electrónico, puede ser en papel y tienen que especificar ese tiempo. Y también cualquier acción requerida para alguna prueba adicional. Se puede tener indicadores, sí se puede tener indicadores sobre este nivel. Por ejemplo, que se vale para el rechazo, la solicitud de análisis, su orden médica sea elegible, que no contenga la información mínima establecida por el laboratorio, indicado por ese porcentaje de formularios PSD correctamente llenados. Este indicado puede ser semestral, cumplimiento al menos 80% para ser satisfactorio. Lo que es transcripción de las solicitudes, si la información proporcionada en el formulario de solicitud, por ejemplo, se transcribe en un sistema de registro o en un sistema de información, lo que es la organización debe tener procedimientos que permitan garantizar que esta información que se está transcribiendo se ingresa con precisión. Que se realicen también verificaciones programadas, registro de datos para identificar o poder reducir también los errores de transcripción. Debe haber también un proceso para poder proporcionar instrucciones a los usuarios para obtener la muestra. Los laboratorios son responsables de proporcionar la información. Debemos de informar la selección adecuada de pruebas, la recolección, manipulación de la muestra, la gestión de atención al paciente. Debe haber instrucciones claras y precisas a los pacientes, un periodo de tiempo y contenido de cualquier dieta, medicamentos, requisitos de tiempo específico de una dosis, necesidad de abstenerse de realizar una actividad específica previa a la toma de muestra, requisitos para tomar la muestra en el momento preciso, por ejemplo. Debe haber criterios para evaluar para el rechazo, que el paciente no haya obtenido la muestra siguiendo las instrucciones brindadas, que el paciente esté recibiendo tratamiento antiparasitario. Este indicador, por ejemplo, lo podrían medir semestral para un personal entrenado, mensual por 3 meses para un personal nuevo, cumplimiento al menos del 80% para ser satisfactorio. Recordemos que la calidad de la muestra obtenida está en directa relación con la claridad de las indicaciones proporcionadas para el paciente. Proceso de identificación del paciente. Recuerden que al menos debe haber dos identificadores. Puede ser un código interno, nombres y apellidos, DNI. En cuanto a ambulatorio, un paciente, si hay alguna discrepancia, si sea pequeña o sea menor, tiene que resolverse antes de la toma de muestra. ¿Qué pasa si alguien no puede aclarar o proporcionar los identificadores necesarios? Entonces, la identidad se puede verificar por un adulto que sea responsable, pues un familiar, un cuidador, pero tenemos que anotar que nos ha confirmado la identidad del paciente. La identificación del paciente si es en una situación de emergencia. Le asignamos un número de identificación de emergencia y esto tiene que ser acorde a la política de la organización. Vamos a seleccionar formularios de solicitud apropiados y registrarlos con el número de identificación de emergencia, completar etiquetas necesarias, aplicamos las etiquetas primero a los formularios, luego a las muestras. Cuanto a bebés y pediátricos, igual tener bastante cuidado, sobre todo realizar en el momento de la inscripción, tener los datos, ¿no? Del apellido de la madre, apellido del padre, confor- también poder revisar toda información verbal que coincida con el formulario de solicitud. La identificación de la muestra, recordemos dos identificadores como mínimos. En cuanto a recolección de la muestra, debemos tener en cuenta algunos criterios. Que la muestra sea representativa del proceso infeccioso, que evitemos contaminación, seleccionar el lugar anatómico correcto, el volumen,
Debemos colocar también la muestra en un recipiente adecuado, evitar derramar la muestra. Algunos criterios que podemos tener a este nivel, por ejemplo, una muestra mal fijada, recordemos que no nos permite la adecuada preservación de lo que es la morfología de los elementos presentes. Y si es una muestra escasa, también va a afectarnos la sensibilidad para poder encontrar elementos que pudiesen estar presentes en ella. Y podemos tener también un indicador en función de ello. En cuanto al transporte, la ISO 15189 nos dice que debemos asegurar el tiempo de transporte oportuno y seguro de las muestras, tener triple envase. En el envase primario podemos tener incluso un absorbente para líquidos, un envase secundario y terciario. Y también debemos de monitorear quién es la persona que está transportando las muestras, a qué hora, qué día, a qué temperatura y si ese termómetro está calibrado o no. Sobre todo si te piensas acreditar así, sí tendría que estar calibrado, pero no por cualquier empresa que te brinde un servicio de calibración, sino que esa empresa tendría que estar acreditada con la 17025 o brindarte un certificado, ¿no? En caso lo tercerice por una empresa que esté acreditada con la 17025. Lo que es transporte de la muestra, tenemos requisitos 7.2.5 que se debe asegurar que el tiempo entre la toma de muestra y la recepción laboratoria también sea apropiado según los análisis solicitados. También mantener el intervalo de temperatura especificado para lo que es la toma de muestra y manipulación. Algunos criterios para evaluar el rechazo. Podemos tener indicadores, por ejemplo, del porcentaje de muestra derramadas o porcentaje de muestra fuera de tiempo o temperatura de procesamiento. Importante en cuanto al procedimiento de recepción de la muestra, la trazabilidad, poder saber quién lo tomó, en qué sede, a qué horas, a qué hora fue validado, los criterios de aceptación y rechazo, ¿no? También tiene que tener documentos sobre criterios de aceptación y rechazo de muestras, tanto los diferentes niveles de microbiología, ¿no? Para parasitología, para bacteriología, para micología. Y deben de especificar, ¿no? Por ejemplo, si es parasitología, evitar recibir muestras con tratamiento antiparasitario, antiespasmódicos, antibióticos. Muestras sin identificación, por ejemplo, que también se tienen que rechazar. Tienen que rechazar cuando tienen un exceso, por ejemplo, de muestra y esta muestra no ha estado fijada. Por ejemplo, tiene un exceso y resulta que no ha estado fijada y ya pasó su tiempo de estabilidad, ¿no? Cuando ya no cumple la estabilidad, la muestra también se puede rechazar. Recordemos que toda alícuota debe poseer trazabilidad hasta la muestra primaria. Vamos a recordar que la recepción en laboratorio, por ejemplo, tenemos la obtención de la muestra, las instrucciones deben ser claras, debe haber una correlación con la solicitud. En cuanto a control de muestras, se cumple con todos los requisitos, verificar que no esté contaminado, en cuanto a transporte, que sea mínimo, sistema hermético, refrigerado si es necesario o sin exposición a la luz, va a depender del tipo de prueba. Que tenga su conservante, en los cuales necesita conservante o esté refrigerado, helado, según sea el caso. Entonces, la norma 18689 nos pide que nosotros tengamos que proteger la muestra, que tengamos ciertos criterios para solicitudes adicionales y también la estabilidad de la muestra. ¿Qué pasa si una muestra no cumple con los criterios de aceptabilidad? Debemos comunicarnos con el médico tratante de la persona designada para una decisión sobre acción futura. La persona designada, por ejemplo, también podría ser un supervisor, dependiendo de cómo esté establecido el procedimiento de la organización. No debemos desechar la muestra inaceptable antes de haber consultado con la clínica personal. No puede haber un paciente que, por ejemplo, no tiene una muestra de orina con heces de una persona mayor y resulta que nos llegó porque la persona está con fístula, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya es por una parte clínica del paciente. Pero todos aquellos sucesos también los tenemos que documentar. Si se ha hallado también una decisión mutuamente aceptable. Entonces es importante que nosotros identifiquemos las principales fuentes de error en la fase preanalítica, como por ejemplo en la solicitud del examen, ¿no? Que nos puede llegar con letra ilegible, podemos tener errores de ingresos o en la parte de toma de muestra. También con la parte de preparación de muestra. Este es un artículo sobre parasitología de Francia
Entonces ellos empezaron a identificar los diferentes errores en parasitología a nivel preanalítico. Vean cómo el principal error es a nivel del nombre. Por ejemplo, en género hay 13%, ¿no? En fecha de nacimiento también 32,35%. Hicieron una capacitación de intervención y después de ello mejoró. Vamos a ver ahora la fase analítica. Entonces, ¿cómo podemos controlar nuestra fase preanalítica? A través de indicadores. ¿Ya? Entonces, es una forma de cómo nosotros podemos controlar nuestra fase preanalítica, detectando errores a través de indicadores, gestionando el riesgo. De esa manera podemos asegurar, controlar, gestionar la fase preanalítica, pero también tenemos que asegurar la calidad de la fase analítica y es importante que nosotros recordemos que vamos a tener métodos cuantitativos y métodos cualitativos en el laboratorio. Entonces, cuando hablamos de un método cuantitativo, y es importante que ahí recordemos las diferentes guías de CLSI. Cuando hablemos de métodos cuantitativos es porque nos va a dar un dato numérico y nosotros lo vamos a reportar de manera numérica, pero por ejemplo en HIV, pero Daisy, el HIV me da en cutoff y me da un número. Sí, pero nosotros no lo reportamos al HIV con un número. Tú tienes tanto de esto y de, no, tú reportas o positivo o negativo. Entonces, tu reporte es un reporte binario, positivo, negativo, reactivo o no reactivo, con un trasfondo cuantitativo, numérico, sí, pero termina siendo un reporte cualitativo. Entonces, aquellas muestras que tengan ese tipo de reportes va a hacer su verificación de métodos, su validación, como si fuesen métodos cuantitativos. Entonces, principalmente, la gran mayoría de procesos a nivel microbiológico son cualitativos. Un examen de orina completa de ICC tiene, tú al final, por ejemplo, reportes por campo, método cualitativo, una cruz, dos cruces, tres cruces, método cualitativo, pero de ahí sí tengo números, sí, pero tienen trasfondo cualitativo, no numérico, no dices, por ejemplo, que tienes 0,6 miligramos por decilitro de creatinina, ¿no? Entonces, los métodos microbiológicos suelen estar en métodos cualitativos. Daisy, SARS-CoV-2 para biología molecular, pero también cómo lo reportas, positivo o negativo. Entonces, método cualitativo. Ahora igual vamos a recordar un poquito brevemente para que tengan conocimiento sobre los cuantitativos. Tenemos que evaluar precisión, EP15-3, sesgo, EP15-3, linealidad, EP6, intervalos de referencia, EP28-3, límites inferiores, EP17-2. En los métodos cualitativos tenemos, por ejemplo, la verificación de la guía SLSI, que es la sensibilidad diagnóstica EP12A2, especificidad diagnóstica EP12A2, porcentaje de acuerdos EP12A2, valor de corte EP12A2, EP12A2, precisión EP15A3. Entonces, recordando, ¿cuándo debemos de validar? ¿Cuándo verificar? Eh, Pero antes de pasar a esa parte, quiero precisarles algo que es necesario que ustedes recuerden. Que sensibilidad y especificidad lo van a hacer cuando ustedes tengan exactitud diagnóstica. Es decir, por ejemplo, si quisieran hacer sobre urocultivo y quisieran los urocultivos positivos, que ustedes estén seguros
¿no? De que verdaderamente, por ejemplo, esos urocultivos fueron positivos porque las pacientes sí tenían infección urinaria. Entonces, tiene que haber exactitud diagnóstica. Pero si ustedes no tienen exactitud diagnóstica, no tienen forma de evidenciar la exactitud diagnóstica, pueden hacer porcentaje de acuerdos y comparas un método de referencia contra el método que tú quieres evaluar, que quieres verificar. Cuando no hay exactitud diagnóstica, vas a hacer porcentaje de acuerdos positivos y porcentaje de acuerdos negativos con la LSIP12A2. Entonces, ¿cuándo validar? Vamos a validar cuando tenemos métodos desarrollados por el laboratorio in-house. Métodos útiles. ¿Cuándo se le pasa, por ejemplo, esto? ELISAs in-house, eh, en biología molecular puede pasar, en citometría de flujo puede pasar. Métodos utilizados fuera de su uso previsto. Un ejemplo de métodos utilizados fuera de su uso previsto, resulta de que tú tienes, por ejemplo, un kit y ese kit es para suero. Ese kit de reactivos es para suero, pero tú quieres usarlo para LSR. Te estás usando fuera de su uso previsto, porque ese reactivo no está estandarizado para LSR. Entonces te tocaría validar. Métodos validados posteriormente modificados. Ya está validado para una prueba X, pero ahora le quieren agregar una enzima para que sea más estable y ya la modificaron. Entonces ya les toca validar. ¿Cuándo vamos a verificar? ¿Qué es lo más común que se haga en laboratorio? Cuando tenemos un procedimiento analítico que ha sido validado por el fabricante, pero no lo vamos a modificar. En ese caso nos toca verificar. El aseguramiento de la calidad en la fase analítica que debemos de recordar en ciclo de Deming, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces debemos planear primero definiendo nuestras especificaciones de desempeño analítico, los famosos requisitos de calidad. Tenemos diferentes formas de cómo definir, ¿no? Si nos vamos muchísimos, varios años atrás, pues teníamos lo de Estocolmo y hablábamos de jerarquías. Actualmente ya no se habla de jerarquía, se habla de modelos de especificaciones de desempeño analítico y tenemos diferentes modelos, ya no está como una jerarquía, ¿no? Sino va a depender del contexto para que según ellos se pueda ampliar. ¿Cuáles son estos modelos? Por ejemplo, tenemos el modelo basado a nivel clínico, a nivel de variabilidad biológica y por estado del arte. También debemos definir los estudios a realizar. ¿Qué estudios vamos a realizar? Yo estoy en microbiología. Ah, entonces me olvido de los cuantitativos dependiendo del analito que quiera verificar. Entonces, es dependiente del analito. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero verificar, en este caso, porque quiero acreditar mi examen completo de orina de un equipo, por ejemplo, COVAS 701, y voy a ver la parte de los hematías. Entonces, ya, como es un trasfondo cualitativo, me tocará hacer precisión, nada más, según la EP15, y me tocará realizar también porcentaje de acuerdo si no tengo exactitud diagnóstica. Definir el periodo de familiarización. Va a ser una semana que se puede familiarizar con el equipo, 2 semanas, 3 semanas, ¿cuánto tiempo va a ser, no? Describir los procedimientos que se van a verificar, que se van a realizar. Definir dónde se va a registrar. La capacitación del personal, cómo va a ser, cuántos días va a ser, quién los va a capacitar, le van a brindar certificado. El hacer, seleccionar las muestras. Yo es el EP15, entonces mínimo necesitaré que me alcancen mis controles para 25 días, porque voy a hacer 5 corridas por 5 días. Entonces, mínimo las 25 para mi EP15 y aparte mis controles, unas 30, démosle un poquito más 50 para estar seguros.
para cualquier contingencia por si se tuviese que, si pasa alguna contingencia. Entonces, dependiendo de lo que se vaya a realizar, es que ustedes tenían que pensar en la cantidad de material, la cantidad de control necesario o cantidad de muestras, ¿no? Si van a hacer su porcentaje de acuerdo, pueden usar 45 muestras, por ejemplo. Ahí tienen una cantidad gruesita de muestras. Realizar la verificación de métodos analíticos, registrar los resultados, ¿dónde lo van a registrar? ¿Van a usar alguna plataforma? ¿Van a usar alguna plantilla? Entonces, todo ello también es importante tenerlo en cuenta. Verificar, evaluar los resultados, evaluar el desempeño obtenido, registrar las evaluaciones, las conclusiones, actuar, hacer alguna acción correctiva, alguna acción de mejora. Este es un informe de verificación de métodos cuantitativos. Le vamos a ver el nivel uno. Es, por ejemplo, en la parte de urianálisis. ¿Ya? Y vemos aquí cómo se ha hecho el EP15. Miren, este es el día 2, son 5 corridas, uno, 2, 3, 4, 5 corridas. Entonces, este es el día 2, ¿no? Acá la corrida 2 del día 3, también 5 corridas. La corrida 3 del día 4, también 5 corridas. La corrida 4, también 5 corridas, 5 repeticiones. La corrida 5 también del día 6 con sus 5 repeticiones. Vemos este rojito es un outlier y vemos aquí cómo para ello es importante, ¿no? Tener información sobre las especificaciones del fabricante. Conocer su coeficiente de variación en condiciones de repetibilidad del fabricante y su coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia del fabricante. Entonces, por ejemplo, aquí se tiene lo que es del laboratorio, ¿no? Este es el, el coeficiente de variación en condiciones de repetibilidad del laboratorio. Se dan cuenta, lo del laboratorio es mayor a lo del fabricante. Por eso te sale utilizar VL. Tienes que ampliarlo. Pero, y ahora, cuando usas, por ejemplo, el VL, en este caso, sí, se verifica, ¿no? Se llega a verificar. Y en precisión intermedia, ves que este 7.9, lo que obtuvo el laboratorio, es menor a lo del fabricante, el 8.2, por lo tanto está verificado. Eliminando el outlier, el que se ve de rojito, se ve que no es necesario utilizar el VL, porque el coeficiente de variación en condiciones de repetibilidad viene a ser menor a lo del fabricante. Y en precisión intermedia también, ¿no? Con mucha más razón, baja más y también es menor y está verificado. También se puede obtener el desempeño del método para este caso. Entonces vemos acá el coeficiente de variación en precisión entre el laboratorio 8.2. Vemos también el requisito de calidad que es 24.6. Y podemos verificar lo que es la precisión intermedia estadística que está verificada, la clínica que está verificada. Y también en este caso podemos ver aquí lo que se obtuvo del laboratorio y a qué concentración y cuáles vienen a ser las unidades, ¿no? En este caso fue para hematías del sedimento urinario en el equipo COAS con este requisito de calidad 24.6. Este es un modelo, ya este ya no es precisión. Aquí estamos haciendo porcentaje de acuerdos con 45 muestras. Lo estamos comparando frente a un método comparador. Esta es la parte del método evaluado. Y vemos que el acuerdo, por ejemplo, llegó a ser 88.89 y está dentro del intervalo de confianza, por lo tanto estaría verificado. Este acuerdo positivo, por ejemplo, vemos que es 76.67 y está dentro del intervalo de confianza, por lo tanto también es verificado. Este acuerdo negativo es 92.38 y está dentro del intervalo de confianza, por lo tanto también estaría verificado. Podemos tener también un gráfico de burbujas en función de los resultados con el método evaluado, acá la parte negativa, positivo, y el método comparador también con lo positivo y lo negativo, ¿no? Este sería un positivo positivo, este sería un positivo con negativo, negativo con positivo y negativo negativo, verdadero negativo
y un verdadero positivo. Tenemos el aseguramiento de la calidad en la fase analítica para nuestros medios de cultivo en microbiología. Entonces, ¿cómo controlamos la calidad del medio de cultivo? Tenemos que tener nuestro organismo de control. Agar chocolate, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae. ¿Qué vamos a esperar el crecimiento? Agar sangre, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae. ¿Qué vamos a esperar? Streptococcus pyogenes, beta hemolysis, Streptococcus pneumoniae, alpha hemolysis. El carotidoglicolato, organismo control, pseudomonas aeruginosa. Reacción esperada, crecimiento en la superficie. El agar SS, ¿no? Salmonella sp, Escherichia coli. Reacción esperada en una salmonella colonia incolora con ácido sulfídrico, la Escherichia coli colonia rosada. El agar manita sal, el organismo de control Staphylococcus aureus, Escherichia coli. Reacción esperada, Staphylococcus aureus colonia amarilla, Escherichia coli no crece, agar macaque, Escherichia coli colonia rosada. Enterococcus faecalis no crece. También podemos hacer el control de calidad, podemos controlar la calidad de nuestro fijador con 3 gotas del Baficoat, una muestra de sangre centrifugada, 1 gramo de ese más 2 ml de solución fijadora. Dejamos reposar por 30 minutos y debemos observar en el microscopio, ¿no? ¿Cómo evaluamos la calidad de la coloración del grano? Igual, mediante una cepa TCC que conozcamos, lo coloreamos y evaluamos la coloración. En lo que es extinción del Lugol, también con Baficoa, 3 gotas más 1 gramo de ese más el Lugol, y luego visualizamos para corroborar cómo está nuestro fijador. En cuanto al aseguramiento de la calidad de los equipos, microscopios deben de estar calibrados con su mantenimiento preventivo. Las centrífugas calibradas, y ojo, si piensan acreditarse con ISO 15689, tiene que ser acreditado con qué? Ese, esa empresa de calibración con la 17025. Cabina de bioseguridad de clase 1, clase 2. En lo que es equipamiento, control del equipo y sus mediciones, refrigerador, congelador, incubadoras, ¿no? Tener en cuenta también las limpiezas, como mínimo. Por ejemplo, refrigerador mensual, congelador, limpiar y descongelar cada 6 meses, incubadoras, limpieza mensual. Obviamente que también se hacen sus limpiezas diario, pero las precauciones que se tienen que tener también es necesario. Tener el control de temperatura, lo pueden tener de manera física o también de manera virtual. Importante incluir también el factor de corrección. Control y mantenimiento de las cepas liofilizadas también lo tienen que tener mapeado. El control de uso de sus lámparas UV. El control de calidad de sus medios de cultivo, de sus colorantes, de sus reactivos, de sus antisueros. Control de calidad de su disco de sensibilidad. Aquí les dejo los modelos, control de conductividad y calibración del pHímetro, control de horas también de uso de filtro de cabina de flujo laminar, control de calidad de los ambientes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un punto 1 de muestreo de aire, punto 2 de muestreo de aire y un hisopado de superficie que puede ser aleatorio. ¿Cómo garantizamos entonces que la metodología es reproducible en el tiempo y con la calidad necesaria? 1. Documentos y estandarización de procesos. 2. Cuando procesamos la misma muestra duplicada desde el origen. 3. Procesar la misma muestra por 2 operadores distintos. En cuanto a preparación de las láminas, importantísimo el grosor de la muestra, el número de preparaciones a observar por muestra, un indicador, porcentaje de preparaciones de grosor aceptable, número de preparaciones de grosor aceptable por 100, número total de preparaciones, que sea mensual, el cumplimiento mayor igual al 90%, el cargar la muestra, la transparencia, por ejemplo, de la muestra que permite la lectura de alguna palabra al otro lado de la preparación. En lo que es la observación microscópica, pueden ser preparaciones dobles, hacer una concordancia entre el lector o incorporar alguna muestra de referencia en la rutina. Por ejemplo, esto lo puede hacer el supervisor y evaluar a los analistas o alguien responsable. Incluso se puede ir rotando y se puede hacer un indicador, porcentaje de concordancia para muestras de referencia. En cuanto a la observación microscópica, con el tiempo de lectura de la observación microscópica, porcentaje de variación entre observadores,
tener un control de calidad interno. Por ejemplo, esta es un control de calidad interno para un análisis. No necesariamente tiene que ser de esta manera. Pueden también tener un software que tal vez han adquirido. También es válido. Aseguramiento de la fase post-analítica. El informe de resultados. Y más si un laboratorio de microbiología se quiere acreditar con mucha más razón en ciertos aspectos importantes que se deben de cumplir según la ISO 15189, ¿no? Por ejemplo, un informe para parásitos sería, no se observan trofozoitos, quistes, huevos ni larvas de parásitos. ¿Qué se observa? Puede ser quiste, trofozoito, quiste y trofozoito, dependiendo, ¿no? Y luego, después del estadio evolutivo, pues colocar el nombre científico del parásito, ya sea que lo coloquen de manera cursiva o recto y subrayado. Tener cumplimiento también los tiempos de respuesta. Tener indicadores KPI sobre tiempo de respuesta, por ejemplo. El porcentaje de cumplimiento debe ser adecuado al requisito establecido por cada laboratorio. Vamos a ver entonces el control de calidad en parasitología. Era el casito que justo habíamos visto al inicio como conflicto cognitivo, en este caso el parásito causante era la Giardia lambia. Sin embargo, a esta Giardia lambia también la conocen como Giardia intestinalis o Giardia duodenalis. El detalle es que muchos laboratorios reportaron no solo a la Giardia lambia intestinalis, sino a otros parásitos que no se encontraban presentes en la muestra. ¿Quiénes fueron esos otros parásitos? Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, Entamoeba histolítica dispar, el género Entamoeba y la microsporida. A ver, ¿qué métodos son empleados? Microscópico, microscopía tras concentración, microscopía más cromatografía, microscopía más tinción de Kinju, microscopía más enzimas de ensayo, microscopía más tinción de Jensen, microscopía más tinción de silicio modificado. ¿Qué elementos habían observado? Quistes o quistes, quistes macrofozoitos, y también hubo una parte que no informó. Esa es otra evaluación de un programa de control de calidad, también para el nivel de parasitología, donde vemos esa discrepancia entre los expertos y los laboratorios, ¿no? Y cómo eh, varios laboratorios reportan diferente al grupo de expertos, reportan otros parásitos y suelen confundir, por ejemplo, la Giardia lambia con Alentomycin histolítica. Este es otro artículo, en este caso es de Venezuela, donde también, ¿no?, se encuentra ese mismo detalle, ¿no?, que suelen confundir algunos parásitos. Vamos entonces a revisar esos parásitos que comúnmente se suelen confundir y a recordar un poquito sobre ellos. Recordemos que los protozoos son eucariotas unicelulares, tienen un tamaño microscópico, son heterótrofos, tienen algunos reproducción asexual o sexual, o ambos incluso, ¿no? Como por ejemplo los criptosporidios. En locomoción, algunos porciudópodos, como las amebas, cilios, ¿no? Valentidium coli, que es ciliado, tenemos flagelos, tenemos ahí el Giardia lambia o por deslizamiento. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, la entomobistolítica por pseudópodos, los flagelos, vemos los flagelos de la Giardia intestinalis, vemos el Valentidium coli que está ciliado, por motor de actina y miosina de acitoisospora beli. Entonces, recordemos que vamos a tener dos estadios evolutivos, trofozoito y quiste. El trofozoito es lábil, es móvil, metabólicamente activo. Va a ser el causante de la patogenia, de que se produzca enfermedad, mientras que el quiste es resistente, es inmóvil, va a actuar como reservas también, va a tener sus reservas metabólicas, va a ser el que va a dar la transmisión, la forma infectante. Tenemos diferentes amebas parásitas, algunas son comensales. Comensales tenemos la coli, la nana, ¿no? Domlimas nana, Iodamoeba bushley. Recordemos que la Iodamoeba bushley, ¿cómo la reconocemos? Por su gran masa de glucógeno. Amebas de vida libre como Naegleria, Cantamoeba. Tenemos protozoos flagelados como Trichomonas vaginalis en el digestivo, Giardia intestinalis en sangre y tejidos, ¿no? Trypanosoma.
Cruzi, por ejemplo, causante de Chagas, la leishmania, causante de la UTA, sistema nervioso central, trypanosoma, también puede afectar al sistema nervioso central y no patógeno de tortamonas intestinal y dentamonas fragilis, chiromanis meningitis, enteromonas hominis y pentatrichomonas hominis. Recordemos que la entomóvista lítica es cosmopolita, es endémica, está en varios países en vía de desarrollo, en Latinoamérica, en México, Ecuador, Venezuela, Brasil. Aquí vemos, por ejemplo, la entomóvista lítica como ha fagocitado hematíes, ¿no? Y nos permite a nosotros diferenciar a una entomóvista lítica versus a una dispar, donde se va a localizar en el ciego, en el colon ascendente. La entomóvista lítica versus la entomoeba coli tienen ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a la histolítica como fagocita los hematíes, aquí vemos a la coli, la parte de su núcleo forma trofozoito y forma quística. En los quistes pueden llegar a tener hasta 8 núcleos, de 4 a 8 núcleos, y miren cómo son sus cuerpos cromatoides, son puntiagudos, a diferencia de una entamoeba histolítica que tiende a ser romo, sus cuerpos cromatoides. Miren también aquí a nivel del núcleo cómo suele ser el cariosoma. Y ese cariosoma suele ser excéntrico, ¿no? Aquí se ve también, miren, excéntrico. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Mano, ano, boca, recordemos que es el consumo de alimentos, agua, verduras contaminadas con el quiste, ¿no? Maduro, dentamoeba, coli. Ahí vemos sus cuerpos cromatoides como son puntiagudos. Mientras que la entamoeba histolítica no solamente va a causar un daño a nivel del intestino grueso, sino también daño extraintestinal, pulmones, hígado, sistema nervioso central. Y miren cómo son sus cuerpos cromatoides, son romos, son romos. Miren cómo su cariosoma es excéntrico. Aquí vemos con una tinción tetricrómica los trofosoditos como han fagocitado a los eritrocitos. Este es un quiste maduro que está tetranucleado. Entonces, la mebiasis es una enfermedad que será ocasionada por la entomobistolítica, que es una parasitosis del intestino grueso. No se ha demostrado en la actualidad mayor prevalencia en lo que son inmunodeprimidos, la mayoría son asintomáticos, menos del 5 a 10% tiene algún síntoma como diarrea, baja frecuencia de cuadros disentéricos, colitis fulminantes, amebomas, absceso hepático raro, pueden originar diarrea crónica y sobre todo es más frecuente en adultos. En cuanto a patogénesis de la infección por entamoeba lítica, la infección con entamoeba lítica no siempre produce enfermedad, ya que va a depender de factores del hospedero versus también factores del parásito. Va a haber factores del hospedero como el microambiente físico y químico intestinal, que puede estar alterado por la flora bacteriana, secreción de mucus, motilidad intestinal, desnutrición, alcoholismo, corticoterapia, alguna inmunodeficiencia. También lo que es la patogénesis de la infección por la entamoeba histolítica. Factores del parásito, factores de virulencia, la YA, proteína de adherencia inhibible por galactosa, actina, amebaporo, proteasa, fosfolipasa, calcio dependiente, resistencia a análisis mediada por complemento. Si vemos aquí una infección asintomática versus una infección sintomática invasiva y vemos como por ejemplo se da la citólisis, ¿no? Miren, y hay una gran cantidad de radicales libres, óxido nítrico, por ejemplo el ROS. La adherencia se da en función del gal-gal-lectin. Se va a activar el programa de virulencia por la cisteína proteínas amibiana con un daño celular que va a liberar interleuquina 1 beta. Hay una gran producción de citoquinas y mediadoras inflamatorias, quimiosinas, interleuquinas, factor de necrosis, capa beta, se va a reclutar neutrófilos, va a haber daño a nivel epitelial y finalmente se va a dar la invasión. Esto puede conducir al final en perforación hemorragia, que es raro, en un ameboma, como vemos aquí, o incluso la invasión a nivel de los vasos sanguíneos. En cuanto a la llave intestinal
ambiente cosmopolita, climas cálidos, templados. Su grupo de riesgo son niños en edad escolar o algún individuo que tenga una deficiencia de inmunidad, donde suele localizar duodeno yeyuno. Es un problema sanitario en Asia, África y América Latina y produce principalmente infecciones de tipo asintomáticos. Aquí vemos a un trofozoito, por ejemplo, de la Yardia. Se suele liberar, pero poco común verlos. Eh, Vemos aquí sus cuerpos mediales o parabasales, su flagelo posterior, flagelo caudal, su axostilo, núcleo, resto de flagelos. Cuando se convierte en trofozoito quiste, la yardia, depresión de colesterol, pH alcalino, erantamoeba por exposición de peróxido de hidrógeno, alta densidad parasitaria, cuando está privado de glucosa y cuando se va a desenquistar de quiste trofozoito, cuando cambia el pH, hay una digestión enzimática. ¿Cuál es el mecanismo de infección? El consumo de agua, comida, que esté contaminado con quistes infectantes de Yardia intestinalis, Lamblia duodenalis, ¿no? Y aquí vemos la forma quística. A nivel de las heces se excretan tanto los quistes como los trofozoitos, pero el detalle es que los trofozoitos no sobreviven en el ambiente, ¿no? Ahí les enseño una imagen que es raro encontrar trofozoitos en heces, pero sí se puede hallar. Es bastante raro que no sobrevive. Es la yardiasis, es una enfermedad ocasionada por la Yardia lamblia, Yardia intestinal y Yardia duodenalis, que es el casito clínico que vimos. Suele causar dolor abdominal, meteorismo, náuseas, diarrea y mala absorción en lactantes preescolares. No tiene mayor prevalencia en inmunodeprimidos. Aquí vemos diferentes imágenes de los quistes de Yardia lamblia. ¿Cuáles son los factores del hospedero? Inflamación de la mucosa, disminución de déficit de inmunidad y factores del parásito son sus factores de virulencia, como la viralidad intraespecífica, la carga parasitaria, las proteínas variables de superficie, las proteasas, jardines, aquí vemos las proteínas variables de la superficie. ¿Y cuáles son los mecanismos patogénicos para que la diarrea pueda producir una diarrea acuosa? Por ejemplo, que se altere a nivel fisiológico el enterocito con hipersecreción de sodio y cloro, que aumente el peristaltismo porque hay granulación de mastocitos, un síndrome de mala absorción, se activaron los linfocitos TCD8, T citotóxicos. Alguna disrupción de uniones intercelulares estrechas, se produce inflamación, reclutamiento de neutrófilos, inducción a la apoptosis de los enterocitos por la vía de las caspasas, acortamiento de las microvellosidades. Vamos a ver la imagen. Miren cómo se activa y cómo se está produciendo la apoptosis por la vía de las caspasas con factor necrosis capa beta, ¿no? Y entonces empieza a haber un acortamiento de las microvellosidades debido a que se ha activado también el linfocito CD8, que es el linfocito citotóxico. Lo que al final, a nivel de tejido, a nivel epitelial, nosotros sí vemos el epitelio intestinal. Este es un epitelio intestinal normal. Las vellosidades están normales, pero miren acá cómo son las vellosidades. Las vellosidades están atrofiadas porque hay un gran contenido, hay un gran infiltrado linfomonocitario. Recuerden que se da un reclutamiento de neutrófilos, un reclutamiento eh, linfocítico, ¿no? Tenemos la valiantiasis, que es una enfermedad ocasionada por Valiantium coli. Es una parasitosis del intestino grueso, muy baja frecuencia. Veamos aquí, que es un ciliado, ¿no? Puede ocasionar diarrea aguda. ¿Cómo se infecta a la persona? Por el consumo de alimentos o agua contaminada con los quistes de Valiantium coli. Tenemos la cistiasis. La blastocistiasis es una enfermedad ocasionada por el Blastocystis hominis. En niños puede ocasionar diarrea aguda, de manera excepcional una diarrea crónica, o también pasar desapercibido. Tenemos diferentes formas: vacuolar, granular, quística y la forma memoidea. Esta es la forma vacuolar, que se ven como si fuese un anillito. Ahí para que practiquen las diferentes parásitos, la forma infectante y cuál es el mecanismo de infección. Vamos a recordar entonces A, qué parásito vendría a ser, B, qué parásito, C, D y E. A modo de repaso, vamos a dar unos 5 minutos.
Vemos que ha fagocitado a Matías. Estaríamos frente a esta nueva histolítica. Miren aquí, tenemos una gran masa de glucógeno. ¿Estamos frente a quién? Yodamoeba Bushley. Vemos que está totalmente, son cilios. Valentidium coli. Miren aquí, tiene flagelos, ¿no? ¿Qué es este? Giardia, lambio o Giardia intestinalis duodenalis. Miren aquí, la forma vacuolar. Estamos ante un blastocistitis hominis de forma vacuolar. Tenemos la enfermedad de criptosporidiasis, que es condicionada por Cryptosporidium parvum, Cryptosporidios hominis e inmunocomponentes. Suele localizarse fuera del intestino. Signos y síntomas: diarrea aguda con fiebre, dolor abdominal, dura de 5 a 7 días. En inmunodeprimidos puede causar diarrea crónica secretora con o sin mala absorción, principalmente sobre todo en niños viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana. Tiene un ciclo asexual y un ciclo sexual. Una persona se puede contaminar por el consumo de agua o alimentos contaminados con el ooquiste de Cryptosporidium. Vamos a repasar entonces. Es una parasitosis muy importante como causa de diarrea aguda e infecciones recurrentes en niños. Es una parasitosis del intestino delgado. Puede producir diarrea crónica, malabsorción en lactantes preescolares y escolares, causando la enfermedad conocida como giardiasis. ¿Ya? Ahí sería la clave: giardiasis. Ocasiona cuadros disentéricos, colitis fulminantes, amebomas. Es una parasitosis del intestino grueso. Puede originar diarrea crónica. Estamos ante la enfermedad conocida como amebiasis. En inmunodeprimidos provoca diarrea crónica secretora con o sin mala absorción, muy difícil de controlar, sobre todo en niños con el virus de inmunodeficiencia humana. Se localiza en el intestino delgado. La enfermedad de hipoporidiasis. Vamos a repasar entonces. Aquí vemos algunas imágenes. Aquí vemos, esta es una imagen de quistes de Yardia. Vemos un remanente de exostilo. Miren aquí, hematíes fagocitados. Estamos ante un trofosodito de entamoeba histolítica. Miren en B. Tenemos más de 4 núcleos. Llegan algunos hasta 8 núcleos. ¿Quién vendría a ser quistes de entamoeba coli? Si yo les pregunto, ¿nos podemos acreditar en microbiología? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, se pueden acreditar en microbiología. Esta es, por ejemplo, una experiencia de un laboratorio acreditado en microbiología en el área de parasitología. Es decir, se pueden acreditar no solamente parasitología, sino también bacteriología. También se pueden acreditar en bacteriología. Entonces hemos visto como, por ejemplo, algunas pinceladas de qué aspectos se deberían de cumplir si un laboratorio de microbiología quiere acreditarse, ¿no? Ya sea en parasitología, ya sea en bacteriología, ya sea en micología. No solamente tienes que cumplir la parte de preanalítica, la parte analítica, sino también posanalítica. Y además los procesos de apoyo, ¿no? Ingeniería, logística, las diferentes áreas.
Y sobre todo la alta dirección tiene que estar de acuerdo con la acreditación porque es la principal responsable de todo. Esa es, por ejemplo, la lista de verificación de la ISO 15189-2023 de INACAL. Entonces, los auditores de INACAL vienen con esta lista y empiezan a llenar. Y eso es lo que tienen que presentar. Tenemos la evaluación de la fase analítica, por ejemplo, en la aplicación de técnicas de diagnóstico coproparasitológico, que vemos un modelo, y empezaron a ver, ¿no?, si cumplían o no cumplían. Vemos, por ejemplo, que recibían muestra fresca, la mayoría se cumplió un 100%, reservadas, no, por ejemplo, acá hay un porcentaje, examen directo con salina, lugolo, lactofenol, métodos especiales, métodos inmunológicos, uso de materiales de referencia, si existe demora en el análisis, si refrigera la muestra, si preserva con formol, preserva con alcohol polivinílico, se realiza algún método de concentración, realiza coloraciones, aplica técnicas de biología molecular, si lleva algún control de calidad interno, si el laboratorio participa en programas de control de calidad externo. Si, por ejemplo, revisan los resultados de análisis, ya esto es para la parte posanalítica, ¿no? Para evaluar si están conformes y preservar las muestras luego de analizarlas. Y esto es importante sobre todo si están pensando que su laboratorio se acredite, ¿no? Tienen que tener todo esto mapeado. Si están verificando los informes, si poseen alguna copia o archivo de los resultados informados, si son backup, si realizan alguna acción o procedimiento cuando entreguen algún resultado que se ha demorado, si, por ejemplo, se equivocaron en un resultado, lo tienen que corregir. Indicar si la calidad de la muestra recibida fue adaptada para análisis. La descripción de los análisis realizados y sus resultados siguen un vocabulario y sintaxis recomendado. Si se interpretan los resultados, si se incluye firma de autorización de la persona que está emitiendo el informe, si ha realizado coloraciones, si está aplicando técnicas de biología molecular, si lleva un control de calidad interno, si el laboratorio participa en programas de control de calidad externo. Y acá les doy algunos datos que son importantes que ustedes lo conozcan. Y es que si un laboratorio, por ejemplo, de microbiología quisiera acreditar en ISO 15189, no solamente basta con que cuente con un control de calidad externo en la parte analítica, sino también con un control de calidad externo en preanalítica y posanalítica. ¿Por qué? Porque no porque la norma lo pida, pero sí la 072 sí menciona sobre la parte preanalítica. Sin embargo, la directriz de INACAL sí pide que el laboratorio cuente con control externo a nivel preanalítico, analítico y posanalítico. Entonces, no solamente es cumplir con la ISO 15689, sino con aquellas normatividades que hay en tu país, como por ejemplo la 072, y también con las directrices de INACAL. Si, por ejemplo, se quieren acreditar con EMA, pues tendrá que cumplir con las guías de EMA, con las, la norma ISO 15189 y también con la parte legal, ¿no? En este caso, si son de México, pues tendrán que cumplir con las normativas mexicanas. En México, por ejemplo, se llama NUM, tendría que cumplir con todos esos aspectos. ¿Y qué más te dice la directriz de INACAL? Por ejemplo, si quisieran acreditarse con INACAL, también te menciona que como mínimo para control de calidad externo son 3 participaciones. Esto es lo mínimo que debería de tener el laboratorio para poderse acreditar. Si no tiene esas 3 participaciones, pues todavía no podría acreditarse, no podría presentarse para poderse acreditar. Y estas participaciones tendrían que ser satisfactorias. A nivel de automatización,
no solamente como han visto en bacteriología, se puede automatizar, también a nivel de parasitología existe un equipo que se llama KEYU, está totalmente automatizado, te automatiza la parasitología, es en función de inteligencia artificial. Como este equipo no es fabricado en Perú, entonces los parásitos, bueno, son los mismos, pero a veces suele haber pequeñas diferencias, ¿no? Entonces tiende a confundir ciertos parásitos, aún tiene ese reto, por ejemplo, de reconocer adecuadamente la inmunolepis. Pero como toda inteligencia artificial que está en constante entrenamiento, en algún momento va a poder llegar, ¿no? Y recuerden que todo es entrenar en inteligencia artificial, se tiene que entrenar, se tiene que ir alimentando la data. Bien, si tuviesen hasta ahí alguna duda, alguna consulta, algo que no les quedó claro, algo que quisiera que les precise, les detalle. Buenas noches, licenciada, y si no hay preguntas, le damos la finalización al tema.